Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Madrid, desde las instalaciones del Real Instituto Elcano, a pocas cuadras de la Plaza de Cibeles, en el corazón de la capital española. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros Cécile Thibault, que es la corresponsal hace 18 años aquí en Madrid del ESCO, Diario de París. Gracias, Cécile, como siempre, por estar en este programa. Buenos días. Y también está con nosotros el periodista español José Manuel Calvo. José Manuel, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Bueno, el primer asunto, Cecilia, empiezo con usted, que es extranjera aquí en España. Tiene que ver con el Partido Popular Español, una de las dos grandes colectividades políticas desde que este país recobrara la democracia tras la muerte de Francisco Franco en 1975, el dictador. Este fin de semana, el sábado, van a definir unos compromisarios del Partido Popular. ¿Quién va a ser el secretario general de ese grupo político? Es decir, quién va a ser candidato posiblemente a las próximas elecciones generales, de donde se escogen la mayor parte o la totalidad de las personas que van a ocupar los 350 escaños del Congreso de los Diputados, que a su vez eligen al presidente del gobierno. Actualmente, recordemos, por una moción de censura que prosperó recientemente, es presidente del gobierno español un socialista, el líder del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, el señor Pedro Sánchez. Bueno, los dos candidatos este fin de semana son, por una parte, Pablo Casado, un hombre que ha estado en los puestos más importantes en el área de comunicaciones del PP y que para algunos representa la línea de José María Aznar, quien fuera presidente del gobierno español, y por otro lado, Soraya Sáenz de Santa María, que fuera vicepresidenta de Mariano Rajoy, el hombre contra quien prosperó la moción de censura recientemente y que ocupaba el cargo de jefe del Ejecutivo. En los sondeos que se hacen en los votantes, hay una preferencia por Soraya Sáenz de Santa María, pero sin embargo parece ser que el número de compromisarios este sábado, que son los que van a escoger al nuevo líder del PP, están del lado de Pablo Casado. ¿Cuál es su percepción, usted que sigue tan de cerca ese fenómeno? Bueno, yo creo que el PP es una caja de sorpresa porque primero no han tenido jamás la ocasión de votar en primarias ni elegir, porque siempre el líder se designaba a dedo, ¿no? Entonces no se puede imaginar cómo van a reaccionar. Lo que hemos visto en las primarias, primero, es que de los 800.000 se supone que inscritos militantes al Partido Popular, al final solamente 65.000 tienen derecho a voto porque han pagado sus cotizaciones, entonces una pequeña sorpresa. La segunda sorpresa es que de todos estos candidatos salieron dos fuertes, pero parece que la que más votos ha recibido directamente de los militantes que han votado ha sido Soraya Sáenz de Santa María, pero las alianzas de Pablo Casado le puede dar ventaja porque tiene apoyo de la tercera más votada, que ha sido María Dolores de Cospedal, que él encarna el aparato desde siempre. Entonces es un poco curioso porque hay la tecnócrata que ha sido la gestión, que ha gestionado todas las crisis de Mariano Rajoy estos últimos años, que ella es candidata diciendo que ella sabe gobernar y sabe ganar y sabe organizar equipos. Esa es una cosa. Y el segundo, el otro, segundo primero, que es, reivindica un poco el honor del PP y efectivamente hincha pecho hablando de como Aznar, de definir la derecha y estas cosas, pero son dos almas del PP, de un PP que al final nunca se ha definido bien, claramente de manera ideológica. Siempre ha sido la derecha, desde el centro derecha hasta la extrema derecha y los nostálgicos del franquismo. Entonces, todo este abanico muy ancho era tan ancho que no hacía falta definir, para no molestar a nadie. Y todo esto, la irrupción de Ciudadanos ha cambiado este juego y es lo que vamos a ver. ¿Qué queda del PP después de la llegada de Ciudadanos en el paisaje político, que está comiendo la parte centroliberal? Entonces es el misterio. Realmente parece que Pablo Casado va a ganar, pero por alianzas, pero no por el corazón de los votantes. José Manuel Calvo.
Bueno, yo creo que la derecha española tiene muchas contradicciones, está en una situación complicada. Este partido que ganó con mayoría absoluta hace solo o hace tanto como, no sé bien qué, 7 años, en 2011, y que luego ganó con minorías más ajustadas en 2015 y 2016, está seguramente en la peor de las situaciones de su historia, en la peor de las situaciones. Ha salido del poder y todavía no sabe qué ha ocurrido, todavía está perplejo, no se ha recuperado, y ahora tiene una gran contradicción. ¿Hay que elegir a quien más votarían los españoles o hay que elegir al que más gusta a los militantes? Y sobre todo, ¿qué ocurre si al final sale ganador en el Congreso alguien que no es a quien más gusta a los militantes? Hay un problema de legitimidad. Hay un problema, los 3.000 compromisarios tienen que hacer caso a los que les han puesto allí o tienen que hacer caso a otros criterios. Tienen que ver el poder que ha tenido la vicepresidenta y decir, ¿es mucho más elegible? ¿O tienen que ver que ciertas bases del partido han depositado sus energías, sus esperanzas, un poco anti-establishment, como ocurre en todo el mundo, en Pablo Casado? Recordemos, uno u otra, lo normal es que estén eligiendo los compromisarios no al futuro o futura presidente del gobierno, sino a la persona que va a llevar al partido por la travesía del desierto, por 2, 3, 4 años duros de reorganización del partido, de recuperación de una imagen dañada por la corrupción, de reconstrucción de la idea de centro-derecha, que tiene, como decía Cecil, el grave problema de que hay un jugador nuevo, que es Ciudadanos, y todo esto con un problema municipal y regional que probablemente se verá en las próximas elecciones en mayo, con pérdida de poder territorial. Es una situación incómoda, con un líder para la recuperación del partido en condiciones difíciles y seguramente, con esto voy a acabar, con el mejor líder posible que no entre en la carrera. Por razones que desconocemos, el presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, que aparentemente era el más votable, el más aceptable por imagen, por renovación, por éxito electoral de mayoría absoluta en Galicia, es el que decide no entrar. No entra porque esto es un lío, no entra porque no quiere hacer la travesía del desierto, no entra porque no es su momento. Un mal momento, una mala elección y un futuro muy complicado. A propósito de política española y de historia española, el martes de esta semana el presidente del gobierno socialista, Pedro Sánchez, dijo que una de las cosas que piensa hacer, por lo menos le quedan 2 años de legislatura hasta agotarla, aunque no se sabe si él va a terminar ese periodo porque gobierna en minoría, tiene que hacer coaliciones, anunció que piensa exhumar los restos de Francisco Franco. Francisco Franco fue dictador de España, él inició un levantamiento el 18 de julio de 1936, si mal no recuerdo. Posteriormente ganó la Guerra Civil de 1939 y estuvo manejando este país con puño de hierro hasta el 20 de noviembre de 1975, cuando murió. Franco está enterrado a pocos kilómetros de Madrid en lo que se llama el Valle de los Caídos, en una edificación que además está bajo tierra, una parte de ella que para algunos recuerda como los edificios que construían los dictadores de la Unión Soviética. Lo cierto del caso es que ahí está enterrado Franco, bajo una placa que dice simplemente Franco. Pedro Sánchez dice que hay que exhumarlo, pero los siete nietos de Franco han enviado una carta diciendo que si eso llegara a ocurrir, ahí habría una profanación de tumbas. Por supuesto, esto divide a los españoles. Habría que decirlo, un sector de los conservadores en España, de los del Partido Popular, que son en cierto modo defensores de parte del legado de Franco. Hay algunos radicales que incluso defienden a Francisco Franco y por supuesto hay otro gran porcentaje de los españoles que están en contra de lo que hizo Franco, que repito, fue un dictador. Si estuviera en sus manos, ¿usted exhumaría a Franco o cuál sería su decisión si usted fuera el presidente del gobierno español? Que por suerte no lo soy. Me parece lamentable que Franco resucite. Me parece lamentable que Franco vuelva a jugar un papel en un país, en una sociedad que no tiene nada que ver. El presidente del gobierno tenía 3 años, 2 años, creo, cuando murió Franco. ¿Qué haría? Vamos a ver, creo que la mayoría de españoles y todos los partidos, PP incluido, están de acuerdo en que no tiene sentido que estén ahí los restos.
Por lo tanto, ningún problema. ¿Ningún problema? No, algún problema. El gobierno ha dicho que la familia estaba de acuerdo en la exhumación. Resulta que no está de acuerdo. Entonces eso habría que haberlo resuelto. No era tan complicado resolverlo con estos nietos de esta familia, ¿no? Sigo. ¿Qué haría yo? Tratar de exhumarlo, pero lo que no haría en ningún caso es ponerlo como prioridad política. Es ponerlo semanas después de haber empezado a gobernar. Es dividir con eso. Ya hemos visto casos así. Me han gustado las declaraciones recientes de un socialista histórico, Alfonso Guerra, de la época dorada del socialismo de Felipe González, que dice: no me gusta ver a nadie boxear con el fantasma de Franco. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, no toca, no es asunto, es de la historia. ¿Por qué vamos a recuperar la memoria de un dictador tan opresivo, tan perjudicial para España? ¿Por qué vamos a excitar a los grupúsculos que ahora pintan no se toca, el valle no se toca? Lamentablemente. Sí, tocarlo, sí, exhumarlo, sí. De otra manera, un poco más adelante, con más consenso, asegurándose el acuerdo de la familia que no estaba asegurado. Es decir, voy a sintetizar. Sí, estoy de acuerdo. Sí, debe irse. Sí, es un monumento terrible. A mí me gustan las palabras del historiador Santos Juliá cuando dice que la naturaleza obre, que no se restaure nada, que la naturaleza acabe por sepultar, como esos templos tailandeses que están entre la selva, ¿no? Que olvidemos, en la medida de lo posible, todos aquellos errores. Por lo tanto, sí, exhumémoslo, pero en el mejor de los momentos, no en un momento en el que no estará alguien tratando de distraer la atención de otros asuntos, de otros compromisos. Efectivamente, un gobierno con 84 diputados es un gobierno de extrema minoría. Sí. No podía hacer cosas el gobierno del PP y tenía 137, por lo tanto, ¿es inteligente adentrarse en esta polémica o el interés y la intención que hay detrás es distraer de otras polémicas de resolución más complicada? César Tiba. Yo creo que efectivamente está claro que el gobierno de Pedro Sánchez quiere marcar un giro que será un giro hacia social, hacia la izquierda, hacia cierta visión de la memoria histórica. Está teniendo un punto de encuentro donde todo el mundo se pone de acuerdo, que sea Podemos como los nacionalistas catalanes y vascos y buena parte del electorado socialista está de acuerdo con esto. Yo creo que entiendo exactamente lo que dices. Lo que pasa es que nunca es el momento. Hace 40 años que no es el momento y eso es una losa muy pesada y es una... la tradición española ha pasado, ha sido ejemplar, efectivamente, y el gobierno socialista de Felipe González ha hecho unas cosas extraordinarias para España, pero efectivamente ha decidido no tocar el tema de la memoria porque sabía exactamente, lo había vivido, al contrario de Pedro Sánchez, sabía que no había que tocarlo en este momento. Lo que pasa es que estas cosas del Valle de los Caídos absorbido por la jungla sería fantástico. Efectivamente, estoy de acuerdo que queremos ver esto como los templos de Guatemala, de Camboya o de Tailandia, esto, pero es lo que está pasando ahora, porque yo, por razones periodísticas he tenido que ir allá unas veces. Evidentemente, es un sitio lúgubre, tremendo, sí, que está un poco dejado a la... con una dejadez tremenda, efectivamente, que se cae, que está con fisuras. Lo que pasa es que adentro, a pesar de todo, el tiempo no va a arreglar nada. Adentro hay un dictador y el fundador de la Falange. José Antonio Primo de Rivera, están enterrados al lado. Miles, decenas de miles, 30.000, ¿no? No me acuerdo exactamente, 30.000 restos cogidos de no sé dónde en España. Claro, sí. Sí, de una manera vergonzosa, y entiendo que eso pesa. Y efectivamente es el único país de Europa Occidental donde un dictador sigue teniendo su sitio. A lo mejor Napoleón en París, pero es un poco distinto.
Napoleón París tiene tremendo. La tumba de Napoleón Ojalá, es de tal magnitud que ojalá Franco hubiera estado enterrado desde el principio en su localidad natal del Ferrol. En Galicia. El mariscal Pétain está Sí, enterrado en Ile-Dieu, sí. Bueno, bien, murió por allí. Ojalá no ocurrió así, es una barbaridad. Es una losa, sí. Pesa hoy en la sociedad española, yo creo que menos de lo que parece, ¿no? Pero si a mí me parece que hay que hacerlo, y a mí me parece que es verdad, nunca es oportunidad, simplemente creo que es un poco descarado que como no se van a hacer otras cosas, de amnistía fiscal, de reforma laboral, cosas más complicadas, con lo cual entonces se hace lo que el difunto Manuel Marín, socialista, presidente del Congreso, decía, normas tilín, 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 y entonces la atención va para allá, tilín, 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 la atención va para allá. Bueno, es legítimo, ¿eh? Pero se mueve, además hay otra cosa, que es el tema religioso, que interviene y que es esta mezcla de un estado aconfesional con poderes supranaturales de la Iglesia, que no se sabe exactamente cómo, porque el prior de los benedictinos de la abadía puede decir que no está de acuerdo y es él que ha hablado con la familia, parece, para tener firmas diciendo que rechazan. Entonces está jugando un papel realmente curioso cuando los obispos parece que estaban intentando, deseando quitarse, efectivamente. Igual que dices, lo que quieren es alejarse de esto. Y el Papa va a tener que intervenir. Eso puede ser, efectivamente, el Papa que tiene experiencia en Argentina, de memoria, entonces puede ser muy complicado y entramos en una cosa complicada. Lo que sí que creo que es importante es que el tema de la gestión de la memoria histórica, tal como se ha hecho, a lo mejor estaba bien en esta época, pero ahora no se puede seguir de esta manera. Y la idea de una memoria, de una política pública de memoria histórica es muy importante, porque la gente no puede decir, posicionarse según su abuelo. Porque, bueno, es que todo el mundo tiene abuelo, los alemanes tienen abuelos o bisabuelos. Es que no puedes justificar porque mi abuelo ha hecho tal y mi abuelo era un buen hombre. Claro, tu abuelo era un buen hombre, pero el régimen no era como el abuelo de no sé qué alemán, de mis amigos alemanes. Algunos eran nazis, otros no eran nazis. Efectivamente, todos, 80% de la población masculina estaba dentro, o 100%. Entonces, claro, todos han tenido que vivir con los errores o las culpas, los aciertos. Sí, o las culpas de sus bisabuelos, y lo hacen, y todo el mundo tiene que vivir con esto, y la memoria familiar jamás tiene que justificar la memoria pública, la política de memoria pública de un país. Yo solo lamento cuando se aplica la contradicción en los términos. Creo que memoria histórica es una contradicción en los términos. Creo que la memoria sagrada de las víctimas es una cosa y creo que la historia es otra, y creo que es un mal negocio juntarlo, uno. Y dos, creo que es un error grave que tendrá consecuencias utilizar hechos del pasado para determinar la política del presente. Deberíamos alejarnos como locos de eso. Arreglemos la memoria, la dignidad, y arreglemos y coincidamos en la historia, y no utilicemos la historia de hace 40, 50, 60, 70 años... Para hacer política. Para hacer política actual. No, es un golpe de efecto, está claro. Exactamente. Sí. Entonces eso, bien, ¿a corto tiene réditos? Sí, claro, como en comunicación política y en propaganda los tiene, sobre todo cuando hay otros problemas. A medio y largo, a mí no me gusta. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano, un centro de pensamiento muy conocido y muy prestigioso en Madrid. Cecilia, hay noticias de Francia. Por un lado muy buenas porque pues, Francia ganó el Campeonato Mundial de Fútbol, 4-2 a Croacia, una gran selección. Un gesto además muy loable de los franceses fue que iluminaron la Torre Eiffel con la bandera de Croacia después de esta final de la Copa Mundo en Rusia. Se vieron fotografías de Emmanuel Macron, el presidente francés, en el estadio en Moscú, donde pues celebraba el gol, parecía casi una especie de estrella del rock el señor Macron ahí. Ha habido además muchos elogios a Francia por la circunstancia de que gran parte de los jugadores de la selección son hijos
tienen por lo menos, creo que 16 de los 23 integrantes de la selección tienen al menos un padre de familia que nació fuera de Francia, en muchos casos en países africanos. Pero aquí quiero hablar de política y no solamente de la selección. Hay otro gesto que llamó la atención, es que la estación, por ejemplo, de los Campos Elíseos en París, le pusieron Deschamps-Élysées en referencia al señor Deschamps, el entrenador de la selección francesa. Pero volviendo al caso de Macron, Macron era muy aficionado al fútbol, ha sido muy aficionado al fútbol, es hincha del Olympique de Marsella, un equipo del sur, a pesar que nació en Amiens, en el noreste francés, hace 40 años. En 1993, recuerda la revista The Economist, el Olympique de Marsella se ganó la Copa de Europa, lo que sería la Liga de Campeones, pues el señor Macron estaba encantado y el capitán del equipo era el señor Deschamps, que junto con Franz Beckenbauer, el alemán, y Mario Zagallo, el brasileño, son las tres personas que han sido campeones mundiales de fútbol, no solamente como jugadores, sino como entrenadores. El caso es este, en aquel 1998, cambiando de año, cuando ganó la selección francesa el mundial, era presidente Jacques Chirac. Y como consecuencia del triunfo de la selección de Francia, la popularidad de Chirac, el índice de aprobación en las encuestas, subió del 45% al 54% y se mantuvo así casi por año y medio. En esta ocasión ha ocurrido algo curioso, y es que en una encuesta del diario Le Figaro, que revisábamos hace pocos minutos aquí, el 61% de los franceses consultados después del triunfo de la selección dicen que Macron no lo está haciendo bien. ¿Qué fue lo que cambió? Porque a Chirac sí le funcionó políticamente el triunfo de la selección francesa y no a Macron. Yo creo que en el 98, yo no estaba, esta vez no estaba en París para vivir la final, pero sí que le he vivido en el 98. Y yo creo que el 98 era un momento de fervor popular. Realmente, primero fue en Francia el campeonato, pero yo creo que fue fervor popular también porque había cierta frescura en celebrar la diversidad de orígenes de los jugadores, ¿no? Estaba Zidane, estaba gente de todo tipo, de inmigrantes italianos, españoles, hijos de inmigrantes italianos, españoles, africanos, de donde sea, ¿no? Y Francia le gustó verse en esta imagen black, blanc, beurre, se decía, un poco de... O sea, blanca... La mezcla blanca, negra y azul. Y norte africana. No, sí, magrebí. Sí. Magrebí, sí. Y entonces todo esto, de repente, era como, aquí estamos, cabemos todos, ¿no? Y fue muy naif y fresco. Y funcionó probablemente porque no había golpe de comunicación. Esta vez yo creo que huele un poco a intentar reivindicar esta imagen de manera calculada. Y parece más planeada esta idea. Parece más, estábamos hablando de operación de comunicación antes, en España, pues en Francia es un poco eso. Macron es un entusiasta y ha vivido de manera muy intensa la final. Estamos muy contentos de ver la manera que tenía de disfrutar en Moscú, pero no quita que la Francia multirracial pues sigue teniendo problemas. Claro. Hay problemas de los barrios periféricos, del ascensor social que no funciona, los valores de la República que no están bien compartidos. Hay unos que, como decía un cómico francés, hay unos que son más iguales que otros. Sí, sí, sí. Y entonces esto es una cosa que está... En español decimos, hay alguien burlonamente que dice todos los hombres son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Pues eso. Entonces, incluso en la Francia republicana que soñamos todos, pues es así. Y eso no cuaja, y la victoria del equipo francés no está ocultando los problemas que tiene Macron en hacer sus reformas prometidas. El tema de las reformas económicas preocupan a una parte de la sociedad francesa. La sociedad francesa es muy inmovilista,
está soñando de hacer la revolución y al final no quiere hacer ninguna reforma. Hay gente que dice... Es que es un país irreformable. Hay quienes dicen que en todo el mundo hay manifestaciones de protesta para que las cosas cambien, pero que en Francia las manifestaciones son para que no cambien. Es que ¿Será verdad eso? Yo me acuerdo, he estudiado en Francia, bueno, estaba estudiante en Francia, me acuerdo que cada primavera estábamos de huelga en los liceos y después en la universidad. Había meses de huelga, cuando hacía bueno, había huelga porque siempre una reforma del servicio militar, una reforma de la educación, una reforma de no sé qué, que no gustaba. Y entonces la idea, estamos siempre en contra del sistema de educación tal como funcionaba, pero estábamos en contra de su reforma. Entonces, es que no, realmente es una sociedad muy complicada porque muy movilista y mucha suerte a Macron para ver cómo puede cambiar las cosas. Sí, hay que desearle mucha suerte a Macron de corazón. Además de ser presidente francés, para mí es un líder europeo. Y no hay muchos. Yo creo que hay dos. Uno es mujer y es la canciller alemana. Y otro es hombre y es el presidente Macron en Francia. Así que le deseo lo mejor. Porque los problemas que decía Cécile, que están detrás de las celebraciones, el problema de la no integración de generaciones enteras de hijos de inmigrantes en las banlieues, es el primer problema europeo, en mi opinión. El problema más complicado que tiene Europa de resolver. Una enorme necesidad de savia nueva, de gente joven, de mano de obra y una dificultad enorme para integrar, no solo en Francia, sino en otros muchos países. Por lo tanto, ese es un problema real y grave y europeo. Y en Francia también existe. Pero los 5 minutos de alegría, el salto de celebración, el fútbol que ha jugado Francia, bueno, eso solo me da envidia, sana envidia. Así que creo que la tarea es grande, pero cuando ocurren estas cosas y ocurren cada 4 años, esa explosión es difícil de controlar. Hace 8 años la tuvimos acá, cuando la victoria española en Sudáfrica, en fin, suena muy lejos, pero durante unas horas, durante una pequeña temporada, una sociedad, a pesar de sus problemas, aparta preocupaciones, olvida en el armario los graves asuntos y sale a la calle y disfruta junta, bueno, una enorme, una alegría popular. Puede ser infantil, ingenuo, hace olvidar durante unos momentos los problemas, sí, pero es así. Así que enhorabuena a Francia y mucha suerte a Macron, porque es mucha suerte para todos los europeos. A propósito de Europa, la Unión Europea en las últimas horas le impuso una multa, la más alta que ha impuesto a Google, la empresa estadounidense, una multa por casi 5.000 millones de dólares, 4.340 millones de euros. Y la anunció la señora Marguerite Vestager, que es la máxima autoridad de la competencia de la Unión Europea. ¿Por qué han multado a Google? Porque la Unión Europea, y esto fue por una demanda que interpusieron otras 3 compañías precisamente, en donde estaban Microsoft, Oracle y Nokia. Y lo que ocurre es que en los teléfonos Android, no en los Apple, sino en los teléfonos Android, los señores de Google han logrado que el buscador, que siempre ahí sea Google Chrome, es decir, el buscador de Google. Y las otras compañías dicen que esto es una injusticia y por esa razón han impuesto la multa. Precisamente los datos que dan son sorprendentes. La participación que tenía este buscador de Android antes era del 64%, ahora es del 74%, ha logrado aumentar muchísimo. La pregunta que quiero hacerles ¿es justa esta multa por una parte? Y por otra, ¿será que esto va a abrir una grieta aún mayor entre la Unión Europea y Estados Unidos? Recordemos que el presidente estadounidense Donald Trump dijo en las últimas horas, después de la cumbre en Bruselas de la OTAN, que Europa es un enemigo, por lo menos en materia comercial. Ese es el tema. Sí, yo creo que es muy complicado porque Europa está tomando una decisión para poner reglas, intentar poner reglas al mercado y poner reglas al juego global y controlar efectivamente el abuso de posición dominante, se dice así, ¿no? Sí. Se entiende que Europa, que siempre tiene dificultades en tomar decisiones, ha tomado una decisión, pero esta decisión interviene en un momento donde Estados Unidos está intentando romper todas las reglas y decir que ya no hay regla y que solo vale cada uno a lo suyo, ¿no? Entonces es muy complicado porque esta multa
que tiene lógica comercial evidente, porque es evidente que Google, y no solamente Google, pero las GAFA, ¿no? Las otras grandes tecnológicas tienen un control de lo que estamos haciendo en nuestra vida social, nuestros teléfonos, que es brutal. Y es lógico que en Europa se intente poner reglas del juego más equilibradas para todos. El tema efectivamente es que Estados Unidos anuncia que no quiere entrar en este tipo de reorganización de los intercambios mundiales. Así que a ver dónde cae la cosa. De todas maneras, la decisión es impugnable. Sí, la decisión está recurrida. Está también recurrida la anterior multa, 2.700 millones de dólares. Sí, sí. Hay 3 procedimientos. Esto se puso en marcha con el comisario Almunia, el comisario español Almunia de la competencia, y lo sigue con mano de hierro la comisaria Vestager. Creo que hay lógica y creo que tiene sentido, porque el abuso de posición dominante es evidente, porque está muy estudiado, durante años se ha estudiado, y porque se elimina competencia. Bien, esa parte la veo normal, recurrirá a Google. No me preocupa mucho el lío político, no me preocupa la bronca que el presidente Trump vaya a echar al pobre Jean-Claude Juncker dentro de unos días cuando vaya a verle. Bueno, eso es la espuma. Me preocupa una cosa, de la que se queja Google, no sé con cuánta razón. ¿Hay algo en la protección legítima y lógica europea a las reglas de la competencia? ¿Hay algo que ahoga la innovación? ¿Por qué los gigantes tecnológicos son americanos? ¿Por qué no hay competencia real? ¿Por qué hay que defender a la competencia europea? ¿Por qué no hay una producción, innovación, investigación tecnológica europea más vibrante, más fuerte? Con esto no estoy poniendo en cuestión los procedimientos contra Google. Estoy solo inquieto ante el hecho de que Europa la lleva a la delantera de manera demasiado clara toda la industria puntera tecnológica, que lo que había en Europa en ese sentido, Nokia, fracasó estrepitosamente, y que está bien la defensa contra el abuso de posición dominante. Pero hay algo más ahí detrás, se ahoga algo. Las reglas de juego deberían ser más amplias. Si tú tienes un invento espectacular de algoritmos como los que tiene Google, ¿no debes dejar que las cosas fluyan? Creo que no, pero en fin, estoy tratando de ver el otro punto de vista. Efectivamente, ¿por qué hay solamente un Silicon Valley? ¿Por qué hay solamente un Silicon Valley? Estoy de acuerdo, y probablemente hay otros, pero serán en China. Bueno, pero lo que tiene la fuerza fascinante de Estados Unidos, efectivamente, es que tiene esta fuerza para atraer los talentos. Es que toda startup europea, hay un momento que se mueve, si es interesante, se mueve, o su materia gris, bueno, sus cerebros se mueven a la Silicon Valley para trabajar. Es evidente, están y van ahí porque fluye más el talento y la inteligencia y la información, y fluye más, es más fácil. Y el dinero para pagar el talento. Y el dinero es claro. Pero el ecosistema es muy vivo allá, y efectivamente el problema de Europa es esta gran, que vive Europa esto como una gran decadencia, es que efectivamente no son el centro nervioso de nada en tema de innovación, y les duele mucho. Efectivamente, yo no creo que poner multa a Google es una venganza amarga. Yo no creo, yo creo que es otro tema, pero estoy de acuerdo que el enfoque debería ser, claro, tenemos que tener valor para empujar nuestro propio Silicon Valley. Claro que sí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano de Madrid. José Manuel, hay noticias de México. Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones el pasado 1 de junio y además se va a posicionar el 1 de diciembre. México tiene, como una cosa curiosa, un espacio muy grande, un espacio de tiempo muy largo entre la fecha de la elección y la fecha de la toma de posesión. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se va a bajar el sueldo.
que se lo va a reducir un 60%, le va a quedar en $5.707 al mes. $5.707 al mes. Además, ningún otro funcionario de la administración pública en México podrá tener un salario mayor. Y fuera de eso, quiere vivir fuera de Los Pinos, de la residencia presidencial. Quiere convertir ese lugar en un centro cultural y él continuar viviendo en su casa. Por un lado, hay muchos presidentes que han tenido esta idea, pero es bastante complicado. La tiene Iván Duque, el presidente electo de Colombia. La tuvo en su momento en el caso colombiano, que lo conozco mucho por ser colombiano, César Gaviria, pero pues los vecinos del barrio donde vivían decían que era imposible, había que blindar los vidrios del edificio, en los ascensores del edificio pues habría servicio secreto y policía. Para los vecinos es una pesadilla y por cuestiones de seguridad es muy complicado. Pero el caso de López Obrador no es el primero del que quiere bajarse el sueldo. Y además hay que hacer una comparación también salarial. Por ejemplo, el jefe de gobierno que tiene el salario más alto es Lee Hsien Loong en Singapur, son $2 millones al año. Theresa May tiene un salario como primera ministra británica de $197.000 al año. Angela Merkel en Alemania de $263.000 al año. Xi Jinping, el presidente chino, de $22.000 al año. Pepe Mujica en Uruguay se lo bajó en un 90%, tenía $9.869 mensuales, pero se lo redujo y además donaba prácticamente todo. Evo Morales se redujo también un porcentaje muy alto y demás. Y ha pasado en distintos países. Algunos, como el millonario Andrej Kiska, el presidente de Eslovaquia, que es un hombre con mucho dinero, lo dona todo, y Donald Trump dona prácticamente todo el salario, creo que recibe $1 al mes. La pregunta aquí es, ¿esta medida de López Obrador es un acto populista o esto es algo justo? Porque también existe la teoría de que es muy difícil conseguir personas capacitadas, por ejemplo, para ocupar un ministerio en un país como España o como Colombia o seguramente como Francia, porque ganan menos de lo que ganarían como presidentes de una empresa, y que eso hace más difícil la cosa y que puede incentivar incluso, piensan algunos, la corrupción. La línea entre la pedagogía y la demagogia no siempre es nítida. ¿Cuándo es pedagógico? ¿Cuándo es estimulante para los ciudadanos de un país en el que hay enormes desigualdades, enormes? ¿Cuándo es estimulante decir que el presidente, en lugar de ganar 12.000, gana 5.000? ¿Eso da un mensaje, anima a la sociedad? ¿Cuándo es pedagogía y cuándo es pura demagogia y puro populismo? Me da igual que sea el caso de López Obrador como el último que acabas de mencionar. ¿El presidente Trump es mejor presidente porque cobra $1 al año? Lo que a mí me preocupa del dinero y de los políticos es tanto que se lo lleven, como que haga como que no les importa. Eso me parece malo también. La política, la dedicación, hay que pagarla. Y hay que sacar a la gente de la empresa privada y ponerla a trabajar en la función pública, y a la mejor gente, si queremos que los países vayan bien. Tiene esto que ver con el abuso, los sueldos de locura, los 200... Yo creo que eso es una barbaridad, pero me parece insuficiente. Quiero decir, a mí este gesto, ¿qué me dice? Nada, nada. De ahí no tomaré ninguna opinión sobre López Obrador, más que es inteligente y sabe manejar la gestualidad. Y en el escenario, él arranca presentándose como que cobra la mitad. Bueno, ni bien ni mal. ¿Qué hará López Obrador? ¿Qué hará en beneficio de la gente? ¿Qué hará sobre México? Eso es lo que a mí me importará. Insisto, es que Trump cobrando $1 al año, pues claro, si es rico, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Favorecer que la política sea para los ricos? Para aquellos que cuando lleguen al puesto público puedan decir, yo no cobro, yo soy... Esa es la parte demagógica. Y la parte pedagógica, creo que Mujica fue bastante pedagógico. Creo que él sí llevó a cabo todo un cambio de vida. El automóvil que conducía, la casa en la que vivía, el sueldo que cobraba. Y no olvidemos que además no estamos hablando solo de sueldo. ¿Y qué pasa con los gastos? Claro. ¿Y qué pasa con el otro dinero? Si tú tienes un sueldo de 10.000 y te quedan 5.000 y no gastas nada, ¿dónde está el mensaje? ¿Dónde está el asunto? Si te pagan absolutamente todo. La seguridad, el transporte, el alojamiento, la comida. Cuidado con la fina línea entre la pedagogía y la demagogia. Ese es el tipo. Sí, yo creo que
Lo has dicho perfectamente. Todo esto son gestos de un político que llega al poder, que quiere marcar un cambio, efectivamente, pero no todo el mundo es Pepe Mújica, que es el único probablemente que lo ha vivido antes y lo vive después. Es muy coherente, efectivamente, en su desinterés absoluto por las cosas materiales, y se ha dedicado a la política por convicción pura y le da igual, efectivamente, su viejo coche y su choza, como dice, la choza donde vive, le da igual y lo vive de manera plena y consciente y feliz. Y yo creo que es un caso excepcional, único, y el resto, lo que tenemos que ver es que la cosa pública tiene precio, efectivamente. No solamente la empresa privada tiene precio, lo público tiene valor. La gente que se dedica a la política pública, a servir su país, también tiene derecho a recibir dinero, y efectivamente sería esconderse detrás del dedo para fingir que la gente no necesita dinero para vivir y necesitas, para atraer talentos a la cosa pública, necesitas pagar. Claro. Últimos 2 minutos de este segmento para una pregunta a José Manuel. La Organización de Estados Americanos, la OEA, en Washington, ha aprobado una resolución o ha hecho un pronunciamiento para solicitarle a Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, que anticipe las elecciones, que adelante las elecciones. Hay realmente unos momentos muy sangrientos ha habido en Nicaragua desde el 18 de abril, cuando el señor Ortega pidió que o estableció que se redujeran las pensiones un 5%, que se aumentaran las cotizaciones para trabajadores y para empresas, y desde entonces, en choques callejeros, incluso con milicias afectas al gobierno, que han matado a mucha gente, ha habido más de 260 muertos. ¿Sirve esto para algo o esto es simplemente una cantidad de sueños en un papel que no van a tener ninguna utilidad? Creo que sirve para poco. Creo que el hecho de que Daniel Ortega haya perdido la batalla internacional, y la decisión de la OEA es la última, la muestra más clara, está bien, ¿no? Está bien. No estoy muy seguro. Lo que le pide la OEA es poco. Lo que le pide la OEA es adelantar las elecciones al mes de marzo del año que viene. No es muy grave. Debería haber salido de él. En un país como el que tiene, en el que está atrincherado, en el que la represión es feroz, es sangrante, ¿qué menos que dar la palabra a la gente? La OEA le pide tímidamente, y lo celebro, que adelante un poco las elecciones, que en lugar de dentro de 2 años sean dentro de unos meses. Bueno, creo que no va a valer para nada. No hay solución a corto plazo. Creo que se está envenenando enormemente. Creo que el régimen va a estar cada día más aislado y más solo, y creo que el coraje y el valor de los nicaragüenses va a subir. ¿Eso es indica un desenlace afortunado? También soy muy escéptico, y no hay más que ir a Venezuela y pensar en los meses y meses de lucha callejera de la oposición de Venezuela el año pasado, y a qué han llevado. Han llevado al aislamiento del régimen de Maduro. Y todavía es un país con una cierta presencia. Sí. La pobre Nicaragua, la pequeña Nicaragua, además de estos gestos, además de la solidaridad, además de la información que hay que diseminar, ¿va a resolver algo? Soy escéptico y lamento ser escéptico. Creo que no va a servir, y dicho esto, creo que hay que apoyar a los que quieren que haya libertad en Nicaragua y que acabe este régimen terrible encarnado en el presidente Ortega y en su esposa. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano de Madrid para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Cecil Thibault, por haber estado con nosotros. Gracias, José Manuel Calvo. Y a ustedes los espero mañana nuevamente Club de Prensa.